From the conference center Desde el centro de conferencias en la manzana del templo en Salt Lake City, esta es la sesión general del sacerdocio de la Conferencia General Anual número 188 de la Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días. La música para esta sesión está a cargo de un coro del sacerdocio de la Universidad Brigham Young, Idaho. President Henry B. El presidente Henry B. Eyring, segundo consejero de la primera presidencia de la Iglesia, dirigirá esta sesión. Hermanos, les damos la bienvenida a la sesión del sacerdocio de la Conferencia General Anual número 188 de la Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días. El presidente Russell M. Nelson, quien preside la conferencia, ha pedido que dirija esta sesión. Estos servicios son retransmitidos mediante transmisión satelital a los poseedores del sacerdocio en muchos lugares en todo el mundo. La música para esta sesión está a cargo de un coro del sacerdocio de la Universidad Brigham Young, Idaho, bajo la dirección de Randall Kempton, Paul Busselberg y David Lozano Torres, con Brian Matías y Andrew Unsworth al órgano. El coro abrirá esta reunión cantando "Qué firmes cimientos". La primera oración luego la ofrecerá el elder M. Joseph Bruff, segundo consejero de la Presidencia General de los Hombres Jóvenes. Después el coro cantará "Padre en los cielos". Once more.
Nuestro amado Padre Celestial, reunidos, el cuerpo del sacerdocio, te damos gracias por tu Hijo Jesucristo y por el plan que nos permite regresar a ti. Te damos gracias por el sacerdocio, por servirte, también por tener un profeta, el presidente Nelson, y la primera presidencia y el quórum de los 12, y el manto que ha sido puesto sobre ellos como profetas, videntes y reveladores. Oramos para que tu Espíritu esté con nosotros y que tengamos oídos para oír y corazones preparados para recibir lo que tiene que ver con respecto a tu obra y recibir instrucción para poder cambiar. También te pedimos que bendigas a nuestras esposas que no están aquí con nosotros. Bendícelas como madres, esposas, abuelas. Y bendice también a los maravillosos misioneros en el mundo. Nuevamente pedimos que tu Espíritu guíe nuestros corazones. Y lo hacemos en el nombre de Jesucristo. Amén.
Ahora tendremos el privilegio de escuchar al elder Douglas D. Holmes, primer consejero de la Presidencia General de los Hombres Jóvenes. Le seguirá brevemente nuestro profeta, el presidente Russell M. Nelson. Después escucharemos al elder D. Todd Christofferson y al elder Ronald A. Rasband, del Quórum de los 12 Apóstoles. Hermanos, es un privilegio estar con ustedes en esta histórica conferencia. Cuando era un presidente de misión nuevo, me sentía emocionado por recibir a nuestro primer grupo de nuevos misioneros. Un grupo de misioneros más experimentados estaba preparando una breve reunión para ellos, cuando noté que habían puesto unas sillas de niños en semicírculo. ¿Para quiénes son esas sillitas?, pregunté. Los misioneros, con cierta timidez, respondieron: para los nuevos misioneros. Creo que la forma en que vemos a los demás tiene un gran impacto en su percepción de sí mismos y de lo que pueden llegar a ser. Ese día, nuestros nuevos misioneros se sentaron en sillas de adultos. Hablando en sentido figurado, temo que a veces damos a nuestros jóvenes del sacerdocio arónico sillas de niños para sentarse, en vez de ayudarles a ver que Dios les ha confiado una responsabilidad sagrada y una vital obra para hacer. El presidente Thomas S. Monson nos indicó que los hombres jóvenes deben comprender lo que significa tener el sacerdocio de Dios. Se les debe guiar a que perciban espiritualmente la santidad de su llamamiento al que han sido ordenados. Hoy, ruego que el Espíritu Santo nos guíe a un mayor entendimiento del poder y la santidad del sacerdocio arónico y nos inspire a centrarnos más diligentemente en nuestros deberes del sacerdocio. Mi mensaje es para todos los poseedores del sacerdocio arónico, incluyendo a los que también tienen el sacerdocio de Melquisedec. El elder Dale G. Renland enseñó que el propósito del sacerdocio es dar a los hijos de Dios el acceso al poder expiatorio de Jesucristo. Para recibir el poder expiatorio de Cristo en nuestras vidas, debemos creer en Él, arrepentirnos de nuestros pecados, hacer y guardar convenios por medio de ordenanzas y recibir el Espíritu Santo. No hacemos eso solo una vez, ya que esos principios obran juntos, reforzándose y edificándose uno sobre el otro en un proceso continuo de progresión ascendente para venir a Cristo y perfeccionarnos en Él. ¿Cuál es la función del sacerdocio arónico en esto? ¿Cómo nos ayuda a tener acceso al poder expiatorio de Cristo? Yo creo que la respuesta se halla en las llaves del sacerdocio arónico, las llaves del ministerio de ángeles y del evangelio preparatorio. Comencemos con un aspecto del ministerio de ángeles. Antes de que los hijos de Dios puedan tener fe en Jesucristo, necesitan conocerle y que se les enseñe su evangelio. Como dijo el apóstol Pablo, ¿y cómo creerán en aquel de quien no han oído? ¿Y cómo oirán sin haber quien les predique? ¿Y cómo predicarán si no son enviados? Así que la fe viene por el oír, y el oír por la palabra de Dios. Desde el comienzo de los tiempos, Dios envió ángeles para ministrar a los hijos de los hombres para manifestar la venida de Cristo. Los ángeles son seres celestiales que comunican el mensaje de Dios. Tanto en hebreo como en griego, la raíz de la palabra ángel es mensajero. De la misma manera en que los ángeles son mensajeros autorizados enviados por Dios a declarar su palabra y así edificar la fe, a nosotros que tenemos el sacerdocio arónico se nos ha ordenado para enseñar e invitar a todos a venir a Cristo. Predicar el evangelio es un deber del sacerdocio y el poder asociado con este deber no es solo para los profetas, ni siquiera solo para los misioneros, es para ustedes. ¿Cómo obtenemos ese poder? ¿Cómo lleva un diácono de 12 años o cualquiera de nosotros la fe en Cristo a los corazones de los hijos de los hombres? Empezamos atesorando su palabra para que el poder de ella esté en nosotros. Él ha prometido que, si lo hacemos, tendremos el poder de Dios para convencer a los hombres.
Eso podría ser al enseñar en una reunión del quórum o visitando a un miembro en su casa. Podría ser algo menos formal, como en una conversación con un amigo o un familiar. En todas esas situaciones, si estamos preparados, podremos enseñar el Evangelio de la forma en que lo hacen los ángeles, por el poder del Espíritu Santo. Hace poco escuché a Jacob, un poseedor del sacerdocio arónico en Papúa Nueva Guinea, testificar del poder del Libro de Mormón y cómo le había ayudado a resistir el mal y seguir al Espíritu. Sus palabras aumentaron mi fe y la de otras personas. Mi fe también creció al escuchar a poseedores del sacerdocio arónico enseñando y testificando en sus reuniones de quórum. Hombres jóvenes, ustedes son mensajeros autorizados. Mediante sus palabras y acciones, ustedes pueden traer la fe en Cristo a los corazones de los hijos de Dios. Como dijo el presidente Russell M. Nelson, serán para ellos como ángeles ministrantes. El aumento de fe en Cristo siempre lleva a un deseo de cambiar y arrepentirse. Es lógico entonces que la llave del ministerio de ángeles esté acompañada de la llave del evangelio preparatorio, el evangelio de arrepentimiento y de bautismo y la remisión de pecados. A medida que estudien sus deberes en el sacerdocio arónico, verán que tienen el claro cometido de invitar a los demás a arrepentirse y mejorar. Eso no significa que nos pongamos en las esquinas de las calles a gritar, arrepentíos. Lo que significa es que nosotros nos arrepintamos, perdonemos y ministremos a los demás, ofrezcamos la esperanza y la paz que trae consigo el arrepentimiento porque nosotros mismos lo hemos experimentado. He estado con poseedores del sacerdocio arónico mientras visitaban a otros miembros del quórum. He sido testigo de cómo su interés ablandaba corazones y ayudaba a sus hermanos a sentir el amor de Dios. Escuché a un hombre joven dar testimonio a sus compañeros sobre el poder del arrepentimiento. Al hacerlo, se ablandaron los corazones, se hicieron compromisos y se sintió el poder sanador de Cristo. El presidente Gordon B. Hinckley enseñó, una cosa es arrepentirse y otra es que se nos perdonen nuestros pecados. El poder que hace esto posible está en el sacerdocio arónico. Las ordenanzas del sacerdocio arónico del bautismo y de la Santa Cena testifican y completan nuestro arrepentimiento para remisión de pecados. El presidente Dallin H. Oaks lo explicó así: se nos ha mandado arrepentirnos de nuestros pecados y venir al Señor con el corazón quebrantado y el espíritu contrito y participar de la Santa Cena. Al renovar nuestro convenio bautismal de esta forma, el Señor renueva el efecto limpiador de nuestro bautismo. Hermanos, es un privilegio sagrado administrar las ordenanzas que traen la remisión de pecados a los corazones arrepentidos. Hace poco me hablaron de un presbítero con dificultades para expresarse que bendijo la Santa Cena por primera vez. Al hacerlo, un espíritu poderoso descendió sobre él y la congregación. Después, en esa reunión, él dio su testimonio sencillo y claro del poder de Dios que había sentido durante la ordenanza. En Sydney, Australia, 4 miembros de un quórum de presbíteros bautizaron a los miembros de la familia Abuelongo. La madre de uno de esos presbíteros me contó el gran impacto que esa experiencia tuvo en su hijo. Esos presbíteros llegaron a entender lo que significa haber sido comisionado por Jesucristo. Como saben, los presbíteros pueden oficiar ahora en el templo en bautismos vicarios. Mi hijo de 17 años me bautizó hace poco a favor de algunos de nuestros antepasados. Ambos sentimos profunda gratitud por el sacerdocio arónico y por el privilegio de actuar para la salvación de los hijos de Dios. Hombres jóvenes, al tomar diligentemente sus deberes de sacerdocio, participan con Dios en su obra de llevar a cabo la inmortalidad y la vida eterna del hombre. Este tipo de experiencias aumenta en ustedes el deseo y los prepara para enseñar el arrepentimiento y bautizar conversos como misioneros. También los prepara para una vida de servicio en el sacerdocio de Melquisedec. Poseedores del sacerdocio arónico, tenemos el privilegio y el deber de ser consiervos de Juan el Bautista. Juan fue enviado como un mensajero autorizado para dar testimonio de Cristo e invitar a todos a arrepentirse y bautizarse. Es decir, ejerció las llaves del sacerdocio arónico que hemos estado analizando.
Juan entonces declaró: yo a la verdad os bautizo en agua para arrepentimiento, pero el que viene tras mí es más poderoso que yo. Él os bautizará con el Espíritu Santo y con fuego. Así, el sacerdocio aarónico, con las llaves del ministerio de ángeles y el evangelio preparatorio, prepara el camino para que los hijos de Dios reciban, mediante el sacerdocio de Melquisedec, el don del Espíritu Santo, que es el mayor don que podemos recibir en esta vida. Qué gran responsabilidad ha dado Dios a los poseedores del sacerdocio aarónico. Padres y líderes del sacerdocio pueden sentir la importancia del consejo que dio el presidente Monson de ayudar a los hombres jóvenes a comprender lo que significa ser portadores del sacerdocio de Dios. Comprender y magnificar el sacerdocio aarónico los preparará para ser fieles poseedores del sacerdocio de Melquisedec, misioneros llenos de poder y esposos y padres rectos. Al servir entenderán y sentirán la realidad del poder del sacerdocio, el poder de actuar en el nombre de Cristo para la salvación de los hijos de Dios. Hombres jóvenes, Dios tiene una obra que ustedes deben hacer. Su ordenación al sacerdocio aarónico es esencial para ayudar a sus hijos a recibir el poder expiatorio de Cristo. Les prometo que al hacer que estos deberes sagrados sean algo central en sus vidas, sentirán el poder de Dios como nunca antes. Entenderán su identidad como hijos de Dios, llamados con un santo llamamiento para hacer su obra, y al igual que Juan el Bautista, ayudarán a preparar el camino para la venida de su Hijo. De estas verdades doy testimonio en el nombre de Jesucristo. Amén. Gracias, hermano Holmes, por su importante mensaje. Queridos hermanos, extrañamos profundamente al presidente Thomas S. Monson y al elder Robert D. Hales. No obstante, seguimos adelante en la obra del Señor. Estoy agradecido por cada hombre que posee el santo sacerdocio. Ustedes son la esperanza de nuestro Redentor, quien desea que todo hombre hable en el nombre de Dios el Señor, el Salvador del mundo. Él desea que todos sus hijos ordenados lo representen, que hablen en nombre de Él, que actúen en su nombre y bendigan la vida de los hijos de Dios en todo el mundo, para que también la fe aumente en toda la tierra. Algunos de ustedes prestan servicio allá donde la iglesia ha estado establecida por generaciones. Otros sirven donde la iglesia es relativamente nueva. Para algunos de ustedes, sus barrios son grandes. Para otros, sus ramas son pequeñas y las distancias son largas. Independientemente de sus circunstancias individuales, cada uno de ustedes es miembro de un quórum del sacerdocio con el encargo divino de aprender y enseñar, de amar y de servir a los demás. Esta noche anunciamos una importante reestructuración de nuestros quórums del sacerdocio de Melquisedec para llevar a cabo la obra del Señor de manera más eficaz. En cada barrio, los sumos sacerdotes y los élderes se combinarán en un quórum de élderes. Estos ajustes aumentarán en gran manera la capacidad y la habilidad de los hombres que portan el sacerdocio a fin de servir a los demás. Los futuros élderes recibirán la bienvenida a dicho quórum y serán hermanados por el mismo. En cada estaca, la presidencia de estaca seguirá presidiendo el quórum de sumos sacerdotes de la estaca. Pero la composición de dicho quórum se basará en los actuales llamamientos en el sacerdocio, según se explicará en breve. El elder D. Todd Christofferson y el elder Ronald A. Rasband del quórum de los 12 apóstoles nos enseñarán ahora más sobre estos importantes ajustes. Estas modificaciones se han estado estudiando desde hace muchos meses. Hemos sentido la urgente necesidad de mejorar la forma en que cuidamos de nuestros miembros y damos informe de nuestros contactos con ellos. Para hacerlo mejor, necesitamos fortalecer nuestros quórums del sacerdocio a fin de brindar mayor orientación a la administración de amor
y sostén que el Señor dispone para sus santos. Estos ajustes son inspirados por el Señor. A medida que los implementemos, seremos aún más eficaces de lo que previamente hemos sido. Estamos embarcados en la obra del Dios Todopoderoso. Jesús es el Cristo. Somos sus humildes siervos. Que Dios los bendiga, hermanos, a medida que aprendemos y realizamos nuestro deber. Lo ruego en el nombre de Jesucristo. Amén. Poco después de organizarse la Iglesia en esta última dispensación, el Señor declaró en una revelación: «Y por vuestra oración de fe recibiréis mi ley, para que sepáis cómo gobernar mi Iglesia y poner todas las cosas en orden delante de mí». Desde entonces se ha seguido ese principio en la Iglesia, y el Señor ha honrado esta promesa. De vez en cuando se han revelado modelos para la organización y el servicio del sacerdocio, comenzando con el profeta José Smith, cuando se establecieron por primera vez los oficios y los quórums del sacerdocio. Durante la administración de los presidentes Brigham Young, John Taylor, Spencer W. Kimball y Ezra Taft Benson, se revelaron e implementaron ajustes significativos con respecto al quórum de los 12, los 70, los sumos sacerdotes y otros oficios y quórums tanto en el sacerdocio de Melquisedec como en el arónico. Ahora, en una declaración histórica, hace tan solo unos momentos, el presidente Russell M. Nelson anunció un ajuste crucial adicional. Permítanme repetir parte de sus palabras. Esta noche anunciamos una importante reestructuración de nuestros quórums del sacerdocio de Melquisedec para llevar a cabo la obra del Señor de manera más eficaz. En cada barrio, los sumos sacerdotes y los eldres se combinarán en un quórum de eldres, y la composición del quórum de los sumos sacerdotes de estaca se basará en los actuales llamamientos en el sacerdocio. El presidente Nelson agregó: «Estas modificaciones se han estado estudiando desde hace muchos meses. Hemos sentido la urgente necesidad de mejorar la forma en que cuidamos a nuestros miembros. Para hacerlo bien, necesitamos fortalecer nuestros quórums del sacerdocio a fin de brindar mayor orientación a la ministración de amor y sostén que el Señor dispone para sus santos. Estos ajustes son inspirados por el Señor. A medida que los implementemos, seremos aún más eficaces de lo que previamente hemos sido». Bajo la dirección de la primera presidencia, el elder Ronald A. Rasband y yo agregaremos algunos detalles que confiamos darán respuesta a las preguntas que puedan tener. Primero, y para reiterar, ¿cuáles son los ajustes para los grupos de sumos sacerdotes y quórums de eldres? En los barrios, los miembros de los quórums de eldres y de los grupos de sumos sacerdotes ahora se combinarán en un quórum del sacerdocio de Melquisedec con una presidencia. Ese quórum, que aumentará en número y unidad, se llamará el quórum de eldres. Los grupos de sumos sacerdotes se discontinúan. El quórum de eldres incluirá a todos los eldres y futuros eldres del barrio, así como a sumos sacerdotes que no estén actualmente sirviendo en el obispado, en la presidencia de estaca, en el sumo consejo o como patriarcas en funciones. El quórum de sumos sacerdotes de la estaca lo integrarán aquellos sumos sacerdotes que estén sirviendo en la presidencia de la estaca, en los obispados, en el sumo consejo y como patriarcas en funciones. ¿Cómo se ha de organizar la presidencia del quórum de eldres? La presidencia de estaca relevará a los actuales líderes de grupo de sumos sacerdotes y presidencias de quórum de eldres, y llamará a un nuevo presidente y consejeros del quórum de eldres en cada barrio o rama. La nueva presidencia del quórum de eldres podrá incluir a eldres y sumos sacerdotes de diversas edades y experiencia, sirviendo juntos en una presidencia de quórum. En la presidencia, un elder o un sumo sacerdote podrá servir como presidente del quórum o como consejero. Eso no significa una toma de poder por parte de los sumos sacerdotes a los quórums de eldres. Esperamos que los eldres y los sumos sacerdotes trabajen conjuntamente en cualquier combinación en la presidencia del quórum y en el servicio que éste presta. Estos ajustes en los quórums se deberán implementar tan pronto como sea conveniente y posible.
¿Cambia este ajuste en la estructura del quórum el oficio en el sacerdocio que poseen los miembros del quórum? No, esta acción no anula ningún oficio en el sacerdocio al que cualquier miembro del quórum haya sido ordenado en el pasado. Como saben, un hombre puede ser ordenado a diferentes oficios en el sacerdocio a lo largo de su vida y no pierde ni abandona ninguna ordenación previa cuando recibe un nuevo oficio. Si bien en algunos casos un poseedor del sacerdocio puede servir en más de un oficio a la vez, como cuando un sumo sacerdote sirve como patriarca o como obispo, por lo general no funge en todos sus oficios del sacerdocio al mismo tiempo. Por ejemplo, los obispos y los setentas no sirven de manera activa en esos oficios una vez que son relevados o se les nombra eméritos. Por tanto, cualquier otro oficio u oficios en el sacerdocio que pueda tener un hombre, mientras sea miembro del quórum de élderes, sirve como élder. Hace años el presidente Boyd K. Packer observó: el sacerdocio es mayor que cualquiera de sus oficios. El sacerdocio no puede dividirse. Un élder posee tanto sacerdocio como un apóstol. Cuando un hombre recibe el sacerdocio, lo recibe en su totalidad o plenamente. Sin embargo, dentro del sacerdocio hay oficios, divisiones de autoridad y responsabilidad. Algunas veces tenemos la tendencia de considerar un oficio como mayor o menor que otro. En lugar de ser oficios de mayor o menor importancia en el sacerdocio de Melquisedec, estos representan diferentes aspectos de servicio. Espero fervientemente que dejemos de hablar en términos de ser avanzados a otro oficio en el sacerdocio de Melquisedec. Los élderes seguirán siendo ordenados sumos sacerdotes cuando se les llame a formar parte de una presidencia de estaca, un sumo consejo o un obispado, o en otras ocasiones, según lo determine el presidente de estaca, mediante devota consideración e inspiración. Cuando se terminen sus periodos de servicio en una presidencia de estaca, un sumo consejo u obispado, los sumos sacerdotes volverán a integrarse al quórum de élderes de su barrio. ¿Quién dirige la obra del presidente del quórum de élderes? El presidente de estaca preside el sacerdocio de Melquisedec en su estaca. Por tanto, el presidente del quórum de élderes responde directamente al presidente de estaca, quien proporciona capacitación y orientación de parte de la presidencia de estaca y por medio del sumo consejo. El obispo, como sumo sacerdote presidente del barrio, también se reúne con regularidad con el presidente del quórum de élderes. El obispo delibera en consejo con él y le brinda la debida orientación en cuanto a la mejor manera de servir y bendecir a los miembros del barrio, trabajando en armonía con todas las organizaciones del barrio. ¿Cuáles son los propósitos de ajustes en los quórums del sacerdocio de Melquisedec? El tener un quórum del sacerdocio de Melquisedec en un barrio unifica a los poseedores del sacerdocio para llevar a cabo todos los aspectos de la obra de salvación, incluida la obra del templo y de historia familiar, que previamente coordinaban los grupos de sumos sacerdotes. Permite que los miembros del quórum, de todas las edades, procedencias y diferentes etapas de la vida, se beneficien los unos de los otros de sus perspectivas y experiencias. También brinda oportunidades adicionales para que los poseedores del sacerdocio con experiencia sirvan de mentores para los demás, entre ellos futuros élderes, miembros nuevos, jóvenes adultos y aquellos que se vuelven a activar en la iglesia. No puedo expresar adecuadamente lo entusiasmado que estoy de contemplar el papel cada vez más vital que desempeñarán los quórums de élderes en el futuro. La sabiduría, experiencia, capacidad y fortaleza que se verán en esos quórums auguran un nuevo día y un nuevo estándar de servicio del sacerdocio en toda la iglesia. Hace 20 años, en una conferencia general, relaté una historia que había contado el elder Von J. Featherstone de los 70, que considero que merece que se vuelva a repetir. En 1918, el hermano George Goetz era granjero y cultivaba remolacha azucarera en Lehi, Utah. Ese año el invierno empezó temprano y congeló gran parte de su cosecha de remolacha. La siega fue lenta y difícil para el hermano Goetz y su pequeño hijo Francis.
Entretanto, una epidemia de gripe se propagaba por todo el lugar. La terrible enfermedad ya había truncado la vida de un hijo de George, Charles, y de 3 hijitos de este, 2 niñitas y un varón. En el transcurso de solo 6 días, el apesadumbrado George Goetz había hecho 3 viajes a Ogden, Utah, con el fin de llevar los cuerpos para sepultarlos. Al final de ese espantoso periodo, Jorge y Francis Goetz tomaron su carromato y se dirigieron al campo de remolachas. En el camino se cruzaron con muchas carretas conducidas por granjeros vecinos cargadas de remolachas que se dirigían a la fábrica azucarera. Al encontrarse, cada uno de los conductores los saludaba con la mano y le decía: «¿Qué tal, tío George? Lo lamento mucho, George. Qué pena, George. Aquí estamos tus amigos, George». En la última carreta iba el pecoso Jasper Rolfe, que lo saludó alegremente diciendo: «Aquí van todas, tío George». El hermano Goetz se volvió hacia Francis y comentó: «Ojalá fueran todas las nuestras». Al llegar a la entrada de la granja, Francis bajó de un brinco y abrió el portón para que su padre entrara en el campo con el carromato. George detuvo a los animales y miró a su alrededor. No había una sola remolacha en todo el campo. Entonces se dio cuenta de lo que Jasper Rolfe había querido decir con sus palabras: «Aquí van todas, tío George». El hermano Goetz bajó de su carromato, recogió un puñado de la fértil tierra oscura que tanto amaba y otro de tallos, y contempló un momento esos símbolos de su labor sin poder creerlo. Después se sentó sobre una pila de tallos, y aquel hombre, que en solo 6 días había sepultado a 4 seres queridos, que había hecho los féretros, había cavado los sepulcros, e incluso ayudado a vestir a los muertos, aquel hombre sorprendente que no había flaqueado, ni se había acobardado, ni había desmayado en medio de esas penosas pruebas, aquel hombre se sentó en una pila de tallos y sollozó como un niño. Luego se levantó, se secó los ojos, miró hacia el cielo y dijo: «Gracias, Padre, por los élderes de nuestro barrio». Sí, gracias sean dadas a Dios por los hombres del sacerdocio y por el servicio que aún prestarán al ministrar a las personas, a las familias y al establecer Sión. La primera presidencia, el quórum de los 12 apóstoles y la presidencia de los 70 han considerado estos ajustes durante un periodo prolongado de tiempo, con mucha oración, con el estudio minucioso de los fundamentos que se encuentran en las Escrituras sobre los quórums del sacerdocio y la confirmación de que esta es la voluntad del Señor. Avanzamos con unanimidad en lo que en realidad es un paso más en el desarrollo de la restauración. La dirección del Señor queda manifestada, y me regocijo en ella, al dar testimonio de Él, de su sacerdocio, y de las ordenaciones de ustedes en ese sacerdocio. En el nombre de Jesucristo. Amén. His priesthood and your ordinations in that priesthood. In the name of Jesus Christ, amen. Mis queridos hermanos del sacerdocio, me presento ante ustedes con gran humildad en esta histórica ocasión por asignación de nuestro amado profeta y presidente Russell M. Nelson. Cuánto quiero y sostengo a este magnífico hombre de Dios y a nuestra nueva primera presidencia. Añado mi testimonio al del elder D. Todd Christofferson y al de mis otros hermanos del quórum de los 12 apóstoles, de que los cambios que se han anunciado esta tarde son la voluntad del Señor. Como ha dicho el presidente Nelson, este es un asunto que los apóstoles de mayor antigüedad de la Iglesia han tratado y considerado con espíritu de oración durante mucho tiempo. El deseo era procurar la voluntad del Señor y fortalecer los quórums del sacerdocio de Melquisedec. Se recibió inspiración y esta tarde nuestro profeta dio a conocer la voluntad del Señor.
Porque no hará nada Jehová el Señor sin que revele su secreto a sus siervos los profetas. Cuán bendecidos somos por tener un profeta viviente hoy en día. A lo largo de nuestra vida, la hermana Rasband y yo hemos viajado por el mundo en diversas asignaciones eclesiásticas y profesionales. He visto casi todo tipo de configuración de unidades de la iglesia. Una pequeña rama en Rusia, en la que el número de poseedores del sacerdocio de Melquisedec se contaba con los dedos de una mano. Un barrio nuevo en crecimiento en África, en que los sumos sacerdotes y los élderes se reunían en conjunto porque la cantidad total de poseedores del sacerdocio de Melquisedec era baja. Y barrios bien establecidos, en los que el número de élderes requería que el quórum se dividiera en dos. Donde quiera que hayamos ido, hemos visto cómo la mano del Señor iba delante de sus siervos, preparando a las personas y el camino por delante para que todos sus hijos fueran bendecidos de acuerdo con todas sus necesidades. ¿No ha prometido Él que irá delante de nuestra faz y que estará a nuestra diestra y a nuestra siniestra y que su Espíritu estará en nuestro corazón y sus ángeles alrededor de nosotros? Al pensar en todos ustedes, recuerdo el himno Mirad, reales huestes. Mirad, reales huestes, ya entran a luchar. Con armas y banderas, el mal a conquistar. Sus filas ya rebosan con hombres de valor que siguen al caudillo y cantan con vigor. El elder Christofferson ha contestado varias preguntas que ciertamente surgirán por el anuncio de que se combinarán los grupos de sumos sacerdotes y los quórums de élderes a nivel de barrio para formar un ejército unificado y poderoso de hermanos del sacerdocio de Melquisedec. Esos cambios contribuirán a que los quórums de élderes y las sociedades de socorro armonicen su labor. También simplificarán la coordinación del quórum con el obispado y el consejo de barrio. Permitirán que el obispo delegue más responsabilidades al presidente del quórum de élderes y la presidenta de la sociedad de socorro, de modo que el obispo y sus consejeros puedan centrarse en sus deberes primordiales, en particular, presidir sobre las mujeres jóvenes y los hombres jóvenes que poseen el sacerdocio arónico. Los cambios en las organizaciones y en las funciones de la Iglesia no son poco comunes. En 1883, el Señor dijo al presidente John Taylor: en lo concerniente a la administración y organización de mi Iglesia y sacerdocio, os revelaré de cuando en cuando, por los medios que he señalado, todo lo que será menester para el futuro progreso y perfección de mi Iglesia, para la adecuación y el avance de mi reino. Ahora dirijo algunas palabras a ustedes, hermanos, que son sumos sacerdotes. Sepan que les amamos. Nuestro Padre Celestial los ama. Ustedes son una gran parte de este ejército real del sacerdocio y no podemos llevar adelante esta obra sin su bondad, servicio, experiencia y rectitud. Alma enseñó que se llama a los hombres a ser sumos sacerdotes por causa de su fe excepcional y buenas obras, para enseñar y ministrar a los demás. Dicha experiencia se necesita ahora, quizás más que nunca. En muchos barrios, tal vez tengamos sumos sacerdotes que ahora tendrán la oportunidad de que un élder los presida como presidente de quórum. Tenemos un antecedente de élderes que presiden a los sumos sacerdotes, élderes que sirven como presidentes de rama en algunas regiones del mundo donde residen sumos sacerdotes en la rama. Y existen ramas en las que solo está organizado el quórum de élderes y hay sumos sacerdotes presentes. Qué gozo será que todos los poseedores del sacerdocio de Melquisedec tengan la bendición de enseñar, aprender y prestar servicio hombro a hombro con todos los miembros del barrio. Donde quiera que estén y cualesquiera que sean sus circunstancias, los invitamos a aceptar con espíritu de oración, fidelidad y gozo las nuevas oportunidades de dirigir o ser dirigidos y de servir de manera unida como grupo de hermanos del sacerdocio.
Ahora trataré otros asuntos que quizás necesiten aclaraciones al avanzar para implementar la voluntad del Señor sobre la organización de sus quórums del santo sacerdocio. ¿Cuáles son los ajustes para el quórum de sumos sacerdotes de la estaca? Los quórums de sumos sacerdotes de la estaca continuarán funcionando. Las presidencias de estaca continuarán sirviendo como presidencia del quórum de sumos sacerdotes de la estaca. Sin embargo, tal como lo mencionó el elder Christofferson, los miembros del quórum de sumos sacerdotes de la estaca ahora serán los sumos sacerdotes que actualmente presten servicio en la presencia de estaca como miembros de un obispado de barrio, miembros del Sumo Consejo de la Estaca y el patriarca en funciones. Los secretarios y secretarios ejecutivos de barrio de Estaca no son miembros del quórum de sumos sacerdotes de la Estaca. Cuando alguien que preste servicio activamente como sumo sacerdote, patriarca, 70 o apóstol visite algún barrio y desea asistir a la reunión del sacerdocio, se reunirá con el quórum de élderes. Conforme se releve a su debido tiempo, los hermanos en esos llamamientos volverán a su unidad de origen como miembros del quórum de élderes. ¿Cuál es la función del quórum de sumos sacerdotes de la estaca? La presidencia de estaca se reúne con los miembros del quórum de sumos sacerdotes para deliberar en consejo, testificar y brindar capacitación. Las reuniones de estaca, tal como se explica en nuestros manuales, continuarán con dos ajustes. 1. Los barrios y las estacas ya no tendrán reuniones de comité ejecutivo del sacerdocio. Si surgiera algún problema especial en el barrio, tal como algún asunto delicado sobre alguna familia o alguna dificultad inusual tocante a bienestar, podría tratarse en una reunión de obispado ampliada. Otros asuntos menos confidenciales pueden tratarse en el Consejo de Barrio. Lo que se ha conocido como la reunión de comité ejecutivo del sacerdocio de la estaca, ahora se llamará la reunión del Sumo Consejo. 2. Ya no se realizará la reunión anual de todos los sumos sacerdotes ordenados en la estaca. No obstante, la presidencia de estaca continuará efectuando una reunión anual para el quórum de sumos sacerdotes de la estaca como se anunció hoy. ¿Puede el barrio tener más de un quórum de élderes? La respuesta es sí. En consonancia con el versículo 89 de la sección 107 de Doctrina y Convenios, cuando un barrio tenga un número inusualmente grande de poseedores del sacerdocio de Melquisedec activos, los líderes pueden organizar más de un quórum de élderes. En tales casos, cada quórum debe guardar un equilibrio razonable con el otro en cuanto a edades, experiencia y oficios y fortaleza del sacerdocio. Testifico que conforme avancemos con esta inspirada reestructuración de quórums en nuestros barrios y estacas, veremos una multitud de bendiciones. Permítanme citar algunos ejemplos. Bajo la dirección del obispo, habrá más recursos del sacerdocio que podrán contribuir a la obra de salvación. Esto incluye el recogimiento de Israel mediante la obra del templo e historia familiar, trabajar con personas y familias que pasan necesidades y ayudar a los misioneros a traer almas a Jesucristo. Cuando los líderes que antes presidían regresen para compartir su experiencia con el quórum de élderes, el resultado será miembros de quórum más fuertes. Habrá una mayor diversidad de dones y capacidades dentro del quórum. Habrá más flexibilidad y disponibilidad para satisfacer las necesidades actuales y urgentes dentro del barrio y del quórum y para cumplir con nuestras diversas asignaciones de ministrar. Habrá más orientación y unanimidad conforme el nuevo élder y el experimentado sumo sacerdote compartan experiencias, lado a lado, en las reuniones y asignaciones del quórum. Esperamos que los obispos y presidentes de rama estén más libres para magnificar su llamamiento de apacentar su redil y ministrar a los necesitados. Entendemos que cada barrio y estaca es diferente. Aunque entendemos dichas diferencias, esperamos que pongan en práctica estos cambios sin demora tras la conferencia general. Hemos recibido instrucciones de un profeta de Dios. ¡Qué tremenda bendición y responsabilidad! Cumplámosla con toda rectitud y diligencia.
Les recuerdo que la autoridad del sacerdocio viene mediante el apartamiento y la ordenación, pero el poder del sacerdocio real, el poder de actuar en el nombre del Señor Jesucristo, solo puede venir al vivir de manera recta. El Señor declaró a José Smith, el profeta de la restauración: «He aquí, yo me encargaré de vuestros rebaños y levantaré élderes y los enviaré a ellos. He aquí, apresuraré mi obra en su tiempo». Ciertamente, esta es una época en la que el Señor apresura su obra. Ruego que cada uno de nosotros use esta oportunidad para reflexionar y mejorar nuestra vida a fin de adherirse mejor a su voluntad, para que merezcamos las muchas bendiciones que Él ha prometido a los leales y fieles. Hermanos, gracias por todo lo que hacen para ser parte de esta magnífica obra. Ruego que avancemos en esta causa grande y honorable. Y cuando se acabe tan larga lucha cruel y todos ya descansen con su caudillo fiel, a Cristo Rey eterno, las huestes con amor le alzarán victorias cantando con vigor. A vencer por el que nos salva, a vencer por Cristo Rey Jesús, a vencer por Cristo Rey Jesús. Hoy, todos somos testigos de cómo el Señor revela su voluntad por medio de su profeta, el presidente Russell M. Nelson. Testifico que Él es el profeta de Dios aquí en la tierra. Doy mi testimonio del Señor Jesucristo, quien es nuestro gran Redentor y Salvador. Esta es su obra y esta es su voluntad. De ello doy solemne testimonio en el nombre de Jesucristo. Amén. Ahora la congregación se unirá al coro para cantar Loor al Señor, al Todopoderoso. Después tendré el privilegio de dirigirme a ustedes. Luego el presidente Dallin H. Oaks, primer consejero de la primera presidencia, nos hablará.
My beloved brethren, Mis queridos hermanos, agradezco el privilegio de dirigirme a ustedes en esta conferencia general histórica. Hemos sostenido al presidente Russell M. Nelson como el presidente número 17 de la Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días. Y he tenido la bendición de trabajar con él cada día. Y al hacerlo he sentido la confirmación del Espíritu de que el presidente Nelson ha sido llamado por Dios para dirigir la Iglesia verdadera del Señor. También tengo un testimonio de que el Señor ha llamado al elder Gong y al elder Soares a servir como miembros del quórum de los 12 apóstoles. Los amo y los sostengo. Mediante su ministerio, ellos bendecirán vidas en todo el mundo. Esta conferencia es más histórica por otra razón. El presidente Nelson ha anunciado un inspirado avance en el plan organizado que el Señor tiene para su iglesia. Dicho plan incluye una nueva estructura para los quórums del sacerdocio en los barrios y estacas, para que podamos cumplir mejor nuestras responsabilidades del sacerdocio. Todas esas responsabilidades tienen que ver con la forma en que los poseedores del sacerdocio cuidamos de los hijos de nuestro Padre. El plan del Señor para que sus santos proporcionen un cuidado amoroso se ha llevado a cabo de muchas maneras. En los primeros días de Nauvoo, el profeta José Smith necesitaba una forma organizada de cuidar del gran número de conversos, en su mayoría pobres, que llegaban a la ciudad. 4 de mis bisabuelos estaban entre ellos, los Eyring, los Bennion, los Romney y los Smith. El profeta organizó el cuidado de esos santos de forma geográfica. En Illinois, esas divisiones de la ciudad se llamaban barrios. Cuando los santos cruzaron las llanuras, el cuidado de los unos por los otros se organizó en compañías. Uno de mis bisabuelos paternos regresaba de su misión en lo que ahora es conocido como Oklahoma, cuando se encontró con una compañía en el camino. Estaba tan débil debido a una enfermedad que él y su compañero se hallaban recostados en un pequeño carromato. El líder de la compañía envió a 2 mujeres jóvenes para que ayudaran a quien quiera que estuviese en el carromato. Una de ellas, una hermana joven que se había convertido en Suiza, miró a uno de los misioneros y sintió compasión. Él se salvó gracias a esa compañía de santos. Se recuperó lo suficiente para caminar el resto del trayecto hasta el valle del lago Salado con la joven que lo rescató a su lado. Se enamoraron y se casaron. Él llegó a ser mi bisabuelo Henry Eyring y ella mi bisabuela María Bomeli Eyring. Años después, cuando la gente comentaba la gran dificultad de cruzar un continente, ella decía: «Oh, no fue difícil. Mientras caminábamos, hablábamos durante todo el trayecto del milagro que era el que ambos hubiésemos hallado el Evangelio verdadero de Cristo. Fue la época más feliz que recuerdo». Desde entonces, el Señor ha utilizado varias maneras para ayudar a sus santos a cuidar el uno del otro. Ahora Él nos ha bendecido con quórums fortalecidos en los barrios y las estacas. Quórums que trabajan en coordinación con todas las organizaciones del barrio. Tanto los barrios municipales como las compañías y los quórums fortalecidos han necesitado al menos 2 cosas para tener éxito en cumplir el propósito del Señor de que sus hijos cuiden unos de otros de la manera en que Él los cuida. Tienen éxito cuando los santos sienten el amor de Cristo el uno por el otro, por encima de su interés personal. Las Escrituras lo llaman caridad, el amor puro de Cristo. Y tienen éxito cuando el Espíritu Santo guía a aquel que cuida a fin de que sepa lo que el Señor sabe que es mejor para la persona a la que está tratando de ayudar. Una y otra vez, las últimas semanas, los miembros de la Iglesia han actuado en mi presencia como si de alguna manera hubiesen anticipado lo que el Señor iba a hacer, como se anunció hoy. Permítanme darles algunos ejemplos. El primero, un sencillo discurso en una reunión sacramental que dio un maestro en el sacerdocio arónico, y quien comprende
lo que los poseedores del sacerdocio pueden lograr mediante su servicio al Señor. El segundo, un poseedor del sacerdocio de Melquisedec, que con el amor de Cristo sintió la inspiración de servir a una familia. Primero, permítanme compartir las palabras del joven que discursó en la reunión sacramental a la que asistí. Traten de recordar cómo eran ustedes cuando tenían 14 años y escuchen para oírle decir más de lo que es razonable que sepa un hombre tan joven. Realmente me ha gustado ser miembro del quórum de maestros de nuestro barrio desde que cumplí 14 años. El maestro sigue teniendo todas las responsabilidades de un diácono, más otras más. Ya que algunos de nosotros maestros, otros lo serán algún día y todos en la iglesia son bendecidos por el sacerdocio, es importante que todos sepamos más acerca de los deberes del maestro. Antes que nada, Doctrina y Convenios 2053 dice, el deber del maestro es velar y siempre estar al pendiente de los miembros de la iglesia y estar con ellos y fortalecerlos. A continuación, Doctrina y Convenios 2054-55, y él la citó, y yo creo que ni siquiera tenía notas. Y cuidar de que no haya iniquidad en la iglesia, ni aspereza entre uno y otro, ni mentiras, ni difamaciones, ni calumnias. Y ver que los miembros de la iglesia se reúnan con frecuencia. Y también ver que todos los miembros cumplan con sus deberes. El joven continuó. El Señor nos está diciendo que es nuestra responsabilidad no solo cuidar de la iglesia, sino también cuidar de las personas dentro de la iglesia de la forma en que Cristo lo haría, porque esta es su iglesia. Si estamos tratando de guardar los mandamientos, ser amables, ser honestos y buenos amigos y disfrutar de estar juntos, entonces podremos tener el Espíritu con nosotros y saber lo que el Padre desea que hagamos. Si no lo hacemos, entonces no podemos cumplir con nuestro llamamiento. Luego dijo, cuando un maestro decide dar el ejemplo correcto al ser un buen maestro orientador, dar la bienvenida a los miembros en la capilla, preparar la Santa Cena, ayudar en casa y ser un pacificador, decide honrar su sacerdocio y cumplir con su llamamiento. Ser un buen maestro no solo significa ser responsable cuando estamos en la capilla o en las actividades. El apóstol Pablo enseñó, sé ejemplo de los creyentes en palabra, en conducta, en amor, en espíritu, en fe y en pureza. Y después dijo, no importa dónde estemos ni qué estemos haciendo, podemos ser un buen ejemplo de rectitud en todo momento y en todo lugar. Después dijo, mi papá y yo somos maestros orientadores de la familia Brown. Cada vez que vamos disfruto mucho la visita y conocerlos más. Algo que me gusta de los Brown es que cada vez que los visitamos están dispuestos a escuchar y siempre tienen buenas historias para compartir. Cuando conocemos bien a las personas del barrio por medio de la orientación familiar, es más fácil hacer el siguiente deber de un maestro, que es saludar a los miembros de la capilla. Ayudar a la gente a sentirse bienvenida e integrada en la iglesia permite que todos en el barrio se sientan amados y preparados para tomar la Santa Cena. Después de dar la bienvenida a los miembros que han venido a la iglesia, los maestros ayudan cada domingo al preparar la Santa Cena. Lo disfruto porque todos son tan reverentes. Siempre siento el Espíritu cuando preparo y reparto la Santa Cena. Es una bendición hacerlo cada domingo. Algunos servicios como repartir la Santa Cena son algo que las personas ven y nos agradecen por hacerlo. Pero otros servicios como prepararla, por lo general se hacen sin que nadie lo note. No es importante que la gente vea que prestamos servicio. Lo que importa es que el Señor sabe que le estamos sirviendo a Él. Como maestros siempre debemos tratar de fortalecer a la iglesia, amigos y familia al cumplir con nuestras responsabilidades del sacerdocio. No siempre es fácil, pero el Señor no nos da mandamientos sin prepararnos una vía para que cumplamos lo que nos ha mandado. Cuando finalizó el joven su discurso, yo seguí asombrándome de su madurez y sabiduría. Y resumió todo diciendo, sé que llegaremos a ser mejores si elegimos seguir a Jesucristo. Otra historia de servicio en el sacerdocio se relató hace un mes en una reunión sacramental de barrio, y yo estuve allí. Este experimentado poseedor del sacerdocio
No sabía que mientras hablaba estaba describiendo exactamente lo que el Señor desea que suceda con los quórums fortalecidos del sacerdocio. Esta es la esencia de su relato. A él y a su compañero de orientación familiar se les asignó prestar servicio a 7 familias. Casi todas no querían ser visitadas. Y quizás les suene un poco familiar a algunos de ustedes. Cuando los maestros orientadores iban a sus apartamentos, se negaban a abrir la puerta. Cuando llamaban por teléfono, no respondían. Cuando dejaban mensajes, no se les devolvía la llamada. Este compañero mayor finalmente recurrió a ministrar escribiendo cartas. Comenzó a utilizar sobres de color amarillo brillante con la esperanza de obtener alguna respuesta. Una de las 7 familias estaba compuesta por una hermana soltera menos activa que había emigrado de Europa. Tenía 2 hijos pequeños. Tras muchos intentos de contactarla, recibió un mensaje de texto. Con brusquedad, ella le hizo saber que estaba demasiado ocupada para recibirlos. Tenía 2 empleos y además estaba en las Fuerzas Armadas. Su empleo principal era de oficial de policía y su meta profesional era convertirse en detective para regresar a su país natal y continuar trabajando allí. El maestro orientador nunca pudo visitarla en su hogar. Periódicamente le enviaba mensajes de texto. Cada mes le enviaba una carta escrita a mano, acompañada de tarjetas festivas para cada niño. Nunca recibió respuesta, pero ella sabía quiénes eran sus maestros orientadores, cómo comunicarse con ellos y que persistirían en ese servicio del sacerdocio. Un día, él recibió un mensaje de texto urgente de ella. Necesitaba ayuda. No sabía quién era el obispo, pero conocía a sus maestros orientadores. En pocos días debía viajar fuera del estado para un entrenamiento militar de un mes y no podía llevar a sus hijos. Su madre, que iba a cuidar de ellos, acababa de viajar a Europa para cuidar de su esposo, quien había tenido una emergencia médica. Esta hermana soltera menos activa tenía suficiente dinero para comprar un pasaje a Europa para su hijo menor, pero no para su hijo de 12 años, Eric. Le preguntó a su maestro orientador si podía encontrar una familia santo de los últimos días que recibiera a Eric durante 30 días. Y el maestro orientador le respondió que haría todo lo que fuera posible. Luego se comunicó con sus líderes del sacerdocio. El obispo, el sumo sacerdote que preside, le dio permiso de acudir a los miembros del consejo de barrio, entre ellos la presidenta de la Sociedad de Socorro. La presidenta pronto halló a 4 buenas familias que tenían hijos más o menos de la edad de Eric y que lo recibirían en su hogar una semana a la vez. A lo largo del mes, esas familias le dieron de comer, hicieron lugar para él en sus apartamentos o casas pequeñas, lo llevaron a sus actividades de verano previamente planificadas, lo llevaron a la iglesia, lo incluyeron en sus noches de hogar y más. Las familias que tenían jovencitos de la edad de Eric lo incluyeron en sus reuniones y actividades del quórum de diáconos. Durante ese periodo de 30 días, por primera vez Eric fue a la capilla todos los domingos. Después de que su madre regresó del entrenamiento, Eric continuó asistiendo a la iglesia, por lo general con una de las 4 familias que se habían ofrecido de voluntarias, incluso los maestros orientadores de su madre. Con el tiempo fue ordenado como diácono y comenzó a repartir la Santa Cena. Ahora imaginemos el futuro de Eric. No nos sorprenderá si llega a ser un líder en la iglesia en el país natal de su mamá, cuando su familia regrese allí. Todo gracias a santos que trabajaron juntos para prestar servicio bajo la dirección del obispo y del Espíritu Santo y le sirvieron por caridad. Sabemos que la caridad es esencial para que seamos salvos en el reino de Dios. Moroni escribió, a menos que tengáis caridad, de ningún modo seréis salvos en el reino de Dios. También sabemos que la caridad es un don que se nos otorga después de hacer cuanto podamos. Debemos pedir al Padre con toda la energía de nuestros corazones que seamos llenos de este amor que Él ha otorgado a todos los que son discípulos verdaderos de su Hijo.
Tengo la impresión de que recibimos el Espíritu más plenamente cuando nos centramos en servir a los demás. Esa es la razón por la que tenemos la responsabilidad del sacerdocio, de servir en nombre del Salvador. Cuando servimos a otros, pensamos menos en nosotros mismos y el Espíritu Santo puede influir en nuestros corazones más fácilmente y ayudarnos en nuestro esfuerzo de tener el don de la caridad. Les testifico que el Señor ya ha dado un gran paso adelante en su plan para que recibamos todavía más inspiración y seamos más caritativos en nuestro servicio de ministrar en el sacerdocio. Agradezco por su amor, el cual nos da tan generosamente. Testifico y expreso aprecio en el nombre de Jesucristo. Amén. Mis queridos hermanos, hemos oído un anuncio revelador del presidente Russell M. Nelson. Hemos oído importantes explicaciones de los líderes Christofferson y Rasband y del presidente Eyring. Lo que se dirá luego, incluso más de parte del presidente Nelson, explicará lo que ustedes, los líderes del Señor y poseedores del sacerdocio, harán ahora en sus responsabilidades. Para ayudarles en esto, repasaré algunos principios fundamentales que rigen el sacerdocio que poseen. El sacerdocio de Melquisedec es la autoridad divina que Dios ha delegado para efectuar su obra de llevar a cabo la vida eterna del hombre. En 1829, los apóstoles del Salvador, Pedro, Santiago y Juan, confirieron el sacerdocio a José Smith y también a Oliver Cowdery. El sacerdocio es sagrado y poderoso, más allá de nuestra capacidad de descripción. Las llaves del sacerdocio son los poderes para dirigir el ejercicio de la autoridad del sacerdocio. Por lo tanto, cuando los apóstoles confirieron el sacerdocio de Melquisedec a José y a Oliver, también les dieron las llaves para dirigir su uso. No obstante, no se confirieron todas las llaves del sacerdocio en ese momento. Todas las llaves y conocimientos necesarios para esta dispensación del cumplimiento de los tiempos se dan línea sobre línea. 7 años después se entregaron más llaves en el templo de Kirkland. Esas llaves se entregaron para dirigir la autoridad del sacerdocio en las asignaciones adicionales que se dieron en aquel momento, tal como el bautismo por los muertos. El sacerdocio de Melquisedec no es un rango ni un título, es un poder divino que se nos confía para su uso en beneficio de la obra de Dios para sus hijos. Debemos recordar siempre que los hombres que poseen el sacerdocio no son el sacerdocio. No es apropiado decir el sacerdocio y las mujeres. Deberíamos decir los poseedores del sacerdocio y las mujeres. Ahora consideremos lo que el Señor Jesucristo espera de quienes poseen su sacerdocio, el modo en que hemos de traer almas a Él. El presidente Joseph F. Smith enseñó: se ha dicho, y es verdad, que la Iglesia está perfectamente organizada. El único problema es que esas organizaciones no están completamente al tanto de las obligaciones que tienen. Cuando se den cuenta por completo de lo que se requiere de ellas, cumplirán sus deberes más fielmente y la obra del Señor será mucho más fuerte, más potente e influyente en el mundo. El presidente Smith también advirtió: los títulos dados por Dios de honor que se relacionan con los diversos oficios y órdenes del santo sacerdocio no deben emplearse ni considerarse de la misma manera que los que se originan en el hombre. No son una condecoración ni una indicación de dominio, sino más bien
de un nombramiento al servicio humilde en la obra única del Maestro al que profesamos servir. Estamos obrando en bien de la salvación de las almas y debemos sentir que este es el deber más grandioso que se nos ha encomendado. Por lo tanto, debemos estar dispuestos a sacrificarlo todo si fuese necesario, por amor a Dios, por la salvación del hombre y el triunfo del reino de Dios en la tierra. En la Iglesia del Señor, los oficios del sacerdocio de Melquisedec tienen funciones diferentes. Doctrina y Convenio se refiere a los sumos sacerdotes como presidentes residentes o siervos sobre diversas estacas esparcidas fuera de aquí. Se refiere a los élderes como ministros residentes de mi iglesia. Las siguientes son otras enseñanzas sobre estas funciones separadas. Los sumos sacerdotes ofician y administran las cosas espirituales. Además, como enseñó el presidente Joseph F. Smith, en tanto al que ha sido ordenado sumo sacerdote, debe sentir que tiene la obligación de dar un ejemplo digno de emulación a los mayores y a los jóvenes, y de asumir una posición tal de ser un maestro de rectitud, no solo por precepto, sino más particularmente mediante el ejemplo, al dar a los más jóvenes el beneficio de la experiencia de la edad, llegando así a ser lo individual, un poder en medio de la comunidad en la que se resida. Sobre los deberes de los élderes, el elder Bruce R. McConkie del Quórum de los 12 enseñó: el elder es un ministro del Señor Jesucristo. Está comisionado para actuar como lo haría su maestro y, en nombre de él, al ejercer su ministerio entre sus semejantes, él es el agente del Señor. El elder McConkie criticó la idea de que alguien sea solamente un elder. Cada elder de la iglesia posee tanto sacerdocio como el presidente de esta, dijo él. ¿Qué es un elder? Es un pastor. Es un pastor que presta servicio en el redil del buen pastor. En esa importante función de ministrar en el redil del buen pastor, no hay ninguna distinción entre los oficios de sumo sacerdote y de elder del sacerdocio de Melquisedec. En la maravillosa sección 107 de Doctrina y Convenios, el Señor declara: los sumos sacerdotes, según el orden del sacerdocio de Melquisedec, tienen el derecho de oficiar en su propio puesto, bajo la dirección de la presidencia, para administrar las cosas espirituales y también en el oficio de elder o cualquier oficio del sacerdocio arónico. El principio más importante para todos los poseedores del sacerdocio es el principio que ha enseñado Jacob, el profeta del Libro de Mormón. Después de que él y su hermano José fueron consagrados sacerdotes y maestros del pueblo, él declaró: y magnificamos nuestro oficio ante el Señor, tomando sobre nosotros la responsabilidad, trayendo sobre nuestra propia cabeza los pecados del pueblo, si no le enseñábamos la palabra de Dios con toda diligencia. Hermanos, nuestras responsabilidades como poseedores del sacerdocio son un asunto muy serio. Otras organizaciones podrían sentirse satisfechas con las normas del mundo sobre la forma de mandar y de dar mensajes y cumplir con sus otras funciones. Pero nosotros, los que poseemos el sacerdocio de Dios, tenemos el poder divino que rige incluso la entrada al reino celestial de Dios. Tenemos el propósito y la responsabilidad que el Señor definió en el prefacio revelado de Doctrina y Convenios. Debemos proclamar al mundo que todo hombre hable en el nombre de Dios el Señor, el Salvador del mundo, para que también la fe aumente en la tierra, para que se establezca mi convenio sempiterno, para que la plenitud de mi evangelio sea proclamada por los débiles y sencillos hasta los cabos de la tierra.
Para cumplir con ese mandamiento divino, debemos ser fieles en magnificar nuestros llamamientos y responsabilidades del sacerdocio. El presidente Harold B. Lee explicó lo que significa magnificar el sacerdocio. Cuando uno se convierte en el poseedor del sacerdocio, se convierte en agente del Señor. Uno debe considerar su llamamiento con la perspectiva de que está en la obra del Señor. Eso es lo que significa magnificar el sacerdocio. Por lo tanto, hermanos, si el Señor mismo les pidiera que ayudaran a uno de sus hijos o hijas, lo cual ha hecho por medio de sus siervos, ¿lo harían? Y si lo hicieran, ¿actuarían como agentes de Él en la obra del Señor confiando en la ayuda que ha prometido? Elder Lee impartió otra enseñanza sobre magnificar el sacerdocio. Cuando colocan una lupa por encima de algo, aquello se ve más grande de lo que pueden verse a simple vista. La lupa es un lente de aumento. Ahora bien, cuando cualquier hombre magnifica su sacerdocio, es decir, cuando lo engrandece más de lo que él creía que éste era primeramente, y lo hace más importante de lo que cualquier otro hombre haya creído que fuera, ese es el modo de magnificar el sacerdocio. El siguiente es un ejemplo de cómo un poseedor del sacerdocio magnificó sus responsabilidades del sacerdocio. Este relato lo escuché del elder Jeffrey D. Erickson, que fue mi compañero en una conferencia de estaca en Idaho. Mientras era un joven elder casado y desesperadamente pobre, que se sentía incapaz de terminar su último año de la universidad, Jeffrey decidió abandonarla y aceptar una atractiva oferta laboral. Algunos días después, el presidente de Quórum de Élderes fue a su casa. Él le dijo, ¿entiendes la importancia de las llaves del sacerdocio que poseo?, preguntó el presidente. Cuando Jeffrey dijo sí, éste le dijo que desde que se había enterado de sus intenciones de abandonar la universidad, el Señor lo había importunado durante noches de insomnio para que diera a Jeffrey este mensaje. Como tu presidente de Quórum de Élderes, te aconsejo que no dejes la universidad. Este es el mensaje del Señor para ti. Jeffrey continuó en la universidad. Como vemos después, años después, me encontré con él cuando ya era un próspero hombre de negocios y oí que decía una congregación, aquel consejo ha marcado toda la diferencia en mi vida. Un poseedor del sacerdocio planificó su sacerdocio y su llamamiento, y aquello marcó toda la diferencia en la vida de otro hijo de Dios. Hasta aquí he hablado de las funciones del sacerdocio en la iglesia. Ahora hablaré del sacerdocio en la familia. Empezaré refiriéndome a las llaves. El principio de que la autoridad del sacerdocio solo puede ejercerse bajo la dirección de alguien que posea las llaves de dicha función es fundamental en la iglesia, pero no se aplica al ejercicio de la autoridad del sacerdocio en la familia. Los padres que poseen el sacerdocio presiden en sus familias por la autoridad del sacerdocio que ellos poseen. No tiene necesidad de tener la dirección ni la aprobación de las llaves del sacerdocio a fin de ejercer ni aconsejar a los miembros de su familia, organizar reuniones familiares, dar bendiciones del sacerdocio a su esposa e hijos, o dar bendiciones de salud a los miembros de la familia u otras personas. Si los padres magnificaran su sacerdocio en su propia familia, esto haría avanzar la misión de la iglesia más que cualquier otra cosa que pudieran hacer. Los padres que poseen el sacerdocio de Melquisedec deben guardar los mandamientos a fin de tener el poder del sacerdocio para dar bendiciones a los miembros de la familia. También deben cultivar lazos familiares de amor para que los miembros de la familia quieran pedir bendiciones a sus padres. Y el padre y la madre deben fomentar que se den más bendiciones del sacerdocio en la familia. Padres, actúen como compañeros iguales de sus esposas, tal como enseña la proclamación para la familia. Y padres,
Cuando tengan el privilegio de ejercer el poder y la influencia de la autoridad de su sacerdocio, háganlo por persuasión, por longanimidad, benignidad, mansedumbre y por amor sincero. Esa elevada norma para el ejercicio de la autoridad del sacerdocio es de suma importancia en la familia. El presidente Harold B. Lee extendió esta promesa apenas llegó a ser el presidente de la Iglesia. El poder del sacerdocio que ustedes poseen nunca es más magnífico que cuando hay una crisis en su hogar, una enfermedad grave o cuando haya que tomar alguna decisión de suma importancia. Convendido en el poder del sacerdocio, que es el poder de Dios Todopoderoso, es el poder de efectuar milagros, si así es la voluntad del Señor. Pero para que nosotros utilicemos ese sacerdocio, debemos ser dignos de ejercerlo. No comprender ese principio equivale a no recibir las bendiciones de poseer ese gran sacerdocio. Mis amados hermanos, el que magnifiquen el santo sacerdocio que poseen es crucial para la obra del Señor con sus familias y llamamientos de la Iglesia. Testifico de aquel a quien pertenece el sacerdocio, mediante su sufrimiento y sacrificios expiatorios y su resurrección. Todos los hombres y mujeres tenemos la seguridad de la inmortalidad y la oportunidad de alcanzar la vida eterna. Todos nosotros debemos ser fieles y diligentes al hacer nuestra parte en esta gran obra de Dios, nuestro Padre eterno. En el nombre de Jesucristo. Amén. Hermanos, agradecemos su participación esta noche. Asimismo, agradecemos al coro la música inspiradora que nos ha proporcionado. Y reconocemos a todos aquellos que han ayudado de alguna forma en la preparación de esta reunión. El último discursante de esta sesión será el presidente Russell M. Nelson. Luego, el último himno será Levantaos, hombres de Dios. La última oración la ofrecerá el elder K. Brett Natres, de los 70. Mis amados hermanos, gracias por su dedicación al Señor y su santa obra. Es un verdadero gozo estar con ustedes. Como nueva primera presidencia, les agradecemos sus oraciones y sus esfuerzos por sostenernos. Estamos agradecidos por sus vidas y su servicio al Señor. Su dedicación al deber y su servicio desinteresado son igual de importantes en sus llamamientos que los nuestros en nuestros llamamientos. A través de una vida de servicio en la Iglesia, he aprendido que en verdad no importa dónde sirvamos. Lo que más le importa al Señor es cómo sirvamos. Expreso una profunda gratitud por el presidente Thomas S. Monson, quien fue un ejemplo para mí durante más de 50 años. Y expreso una honda admiración por sus consejeros, el presidente Henry B. Eyring y el presidente Dieter F. Uchtdorf. Los felicito por su servicio al Señor y a sus profetas. Estos dos dedicados siervos han recibido nuevas asignaciones y continúan sirviendo con energía y empeño. Rindo honor y los quiero a ambos. Es admirable la manera en que se puede servir en la iglesia del Señor viviente con su autoridad y el poder de una bendición extraordinaria. Con la restauración de las llaves del sacerdocio, se pone a disposición de todos los santos dignos, la mayor de todas las bendiciones espirituales. Vemos cómo esas bendiciones se derraman sobre hombres, mujeres y niños en todo el mundo. Vemos mujeres fieles que entienden el poder inherente a sus llamamientos, así como de la investidura
y otras ordenanzas del templo. Dichas mujeres saben cómo invocar los poderes del cielo para proteger y fortalecer a sus esposos, hijos y a otras personas que aman. Son mujeres espiritualmente fuertes que lideran, enseñan y ministran sin temor en sus llamamientos con poder y autoridad de Dios. Cuán agradecido estoy por ellas. Asimismo, vemos hombres fieles que viven a la altura de sus privilegios como poseedores del sacerdocio. Lideran y prestan servicio con sacrificio a la manera del Señor, con amor, bondad y paciencia. Bendicen, guían, protegen y fortalecen a otras personas mediante el poder del sacerdocio que poseen. Brindan milagros a quienes sirven, al tiempo que mantienen a salvo su propio matrimonio y familia. Evitan el mal y son poderosos élderes de Israel. Estoy muy agradecido por ellos. Ahora bien, me gustaría expresar una inquietud. Es esta. Demasiados de nuestros hermanos y hermanas no entienden plenamente el concepto del poder y la autoridad del sacerdocio. Actúan como si prefirieran satisfacer sus propios deseos y apetitos egoístas en vez de usar el poder de Dios para bendecir a sus hijos. Me temo que demasiado de nuestros hermanos y hermanas no comprenden los privilegios que podrían tener. Por ejemplo, algunos de nuestros hermanos actúan como si no entendieran lo que es el sacerdocio y lo que les permite hacer. Déjenme darles algunos ejemplos específicos. No hace mucho, asistí a una reunión sacramental en la que se había de dar nombre y una bendición de padre a una bebé recién nacida. El joven padre sostuvo a su preciada bebé en brazos. Le dio un nombre y luego ofreció una hermosa oración. Pero no le dio una bendición a la niña. Esa dulce bebé recibió un nombre, pero ninguna bendición. Aquel querido élder no conocía la diferencia entre una oración y una bendición del sacerdocio. Con su autoridad y poder del sacerdocio, podía haber bendecido a la bebé, pero no lo hizo. Vaya oportunidad perdida. Permítanme dar otros ejemplos. Sabemos de hermanos que apartan a hermanas como líderes y maestras de la primaria, de las mujeres jóvenes o de la sociedad de socorro, pero no las bendicen con el poder para cumplir con sus llamamientos. Solo imparten amonestaciones e instrucciones. Vemos que algún padre digno no da bendiciones del sacerdocio a su esposa ni a sus hijos cuando es exactamente lo que ellos necesitan. El poder del sacerdocio ha sido restaurado en esta tierra. No obstante, hay demasiados hermanos y hermanas que atraviesan terribles pruebas en la vida sin recibir jamás una verdadera bendición del sacerdocio. ¡Qué tragedia! Una tragedia que podemos eliminar. Hermanos, poseemos el santo sacerdocio de Dios. Tenemos su autoridad para bendecir a su pueblo. Tan solo piensen en la extraordinaria promesa que nos ha dado el Señor cuando dijo: «A quien bendigas, yo bendeciré». Tenemos el privilegio de actuar en nombre de Jesucristo para bendecir a los hijos de Dios de acuerdo a su voluntad con respecto a ellos. Presidentes de estaca y obispos, por favor, asegúrense de que todos los miembros de los quórums bajo su mayordomía entiendan cómo dar una bendición del sacerdocio, incluyendo la dignidad personal y la preparación espiritual que se requieren para invocar el poder de Dios plenamente. A todos los hermanos que poseen el sacerdocio, los invito a inspirar a los miembros a guardar sus convenios, ayunar y orar, estudiar las Escrituras, adorar en el templo y servir con fe como hombres y mujeres de Dios. Podemos ayudar a todos a ver con el ojo de la fe que la obediencia y la rectitud los acercarán más a Jesucristo. Les permitirán disfrutar de la compañía del Espíritu Santo y experimentar gozo en la vida.
Una característica distintiva de la iglesia verdadera y viviente del Señor será siempre un esfuerzo organizado y dirigido a ministrar a los hijos de Dios individualmente y a sus familias. Puesto que esta es su iglesia, nosotros somos sus siervos. Hemos de ministrar a la persona en particular tal como Él lo hizo. Ministraremos en su nombre, con su poder y autoridad y con su amorosa bondad. Una experiencia que tuve hace más de 60 años en Boston me enseñó cuán potente puede ser el privilegio de ministrar a las personas individualmente. Por entonces, era cirujano residente en el Hospital General de Massachusetts. Estaba de guardia todos los días, cada 2 noches y cada 2 fines de semana. Tenía un limitado tiempo para mi esposa, nuestros 4 hijos y para la actividad en la iglesia. No obstante, nuestro presidente de rama me asignó a visitar la casa de Wilbur y Leonora Cox, con la esperanza de que el hermano Cox volviera a la actividad en la iglesia. Él y Leonora se habían sellado en el templo. Sin embargo, Wilbur no había participado en la iglesia durante muchos años. Mi compañero y yo fuimos a su casa. Al entrar, la hermana Cox nos recibió con entusiasmo. Pero el hermano Cox se retiró abruptamente a otra sala y cerró la puerta. Me dirigí a la puerta cerrada y toqué. Tras un momento, oí un resignado: «Entre». Abrí la puerta y hallé al hermano Cox sentado junto a una serie de equipos de radioaficionado. Él encendió un cigarro. Claramente, mi visita no era para nada bienvenida. Observé la sala con asombro y dije: «Hermano Cox, siempre he querido aprender más sobre la tarea de los radioaficionados. ¿Quisiera enseñarme?» «Lamento no poder quedarme más tiempo esta noche, pero ¿podría regresar en otra ocasión?» Él titubeó un momento y luego dijo que sí. Aquel fue el comienzo de lo que llegó a ser una gran amistad. Regresé y me enseñó. Yo comencé a quererlo y respetarlo. A través de las visitas subsiguientes, la grandeza de aquel hombre se dejó entrever. Nos hicimos muy buenos amigos, al igual que nuestras queridas compañeras eternas. Luego, con el paso del tiempo, nuestra familia se mudó. Los líderes locales continuaron apoyando a la familia Cox. Unos 8 años después de aquella primera visita, se creó la estaca Boston. ¿Adivinen quién fue el primer presidente de estaca? Sí, el hermano Wilbur Cox. Durante los años subsiguientes, también prestó servicio como presidente de misión y presidente de templo. Años después, como miembro del quórum de los 12 apóstoles, se me asignó crear una nueva estaca en el condado de St. Pete, Utah. Durante las entrevistas habituales, me sorprendió gratamente encontrarme de nuevo con mi querido amigo, el hermano Cox. Sentí la inspiración de llamarlo como el nuevo patriarca de estaca. Después de ordenarlo, nos abrazamos y lloramos. Las personas presentes en la sala se preguntaban por qué lloraban aquellos 2 hombres adultos. Pero nosotros lo sabíamos, y la hermana Cox también. Nuestras lágrimas eran de gozo. En silencio, recordamos la increíble travesía de amor y arrepentimiento que había empezado una noche en su casa, hacía ya 30 años. La historia no termina allí. La familia del hermano y la hermana Cox creció hasta estar compuesta por 3 hijos, 20 nietos y 54 bisnietos. Añadan a aquello su influencia en cientos de misioneros, en miles de personas más en el templo y en cientos de personas que han recibido bendiciones patriarcales de manos de Wilbur Cox. Su influencia y la de Leonora seguirán repercutiendo a través de muchas generaciones en todo el mundo.
Experiencias tales como esta de Wilbur y Leonora ocurren cada semana, ojalá que cada día, dentro de esta iglesia. Hay dedicados siervos del Señor Jesucristo que llevan a cabo su obra con su poder y autoridad. Hermanos, hay puertas que podemos abrir, bendiciones del sacerdocio que podemos dar, corazones que podemos sanar, cargas que podemos aligerar, testimonios que podemos fortalecer, vidas que podemos salvar y gozo que podemos llevar a los hogares de los santos de los últimos días. Todo ello porque poseemos el sacerdocio de Dios. Somos los hombres que han sido llamados y preparados desde la fundación del mundo, de acuerdo con la presciencia de Dios, por causa de nuestra fe excepcional para hacer esta obra. Esta noche los invito a literalmente levantarse conmigo en nuestra gran hermandad eterna. Cuando mencione el nombre de su oficio del sacerdocio, por favor, pónganse de pie y permanezcan de pie. Diáconos, pónganse de pie. Maestros, pónganse de pie. Presbíteros, obispos, élderes, sumos sacerdotes, patriarcas, setentas, apóstoles. Ahora bien, hermanos, permanecerían de pie y se unirían a nuestro coro para cantar las 3 estrofas de Levantaos, hombres de Dios. Mientras canten, piensen en su deber como las huestes poderosas de Dios a fin de ayudar a preparar el mundo para la segunda venida del Señor. Ese es nuestro cometido. Ese es nuestro privilegio. Así lo testifico en el nombre de Jesucristo. Amén. Our Father in heaven, Nuestro Padre Celestial, we stand before thee with gratitude in our venimos ante ti, Padre, con corazones agradecidos por prophets and apostles, profetas vivientes y apóstoles, for our beloved prophet. por nuestro amado profeta, el presidente Russell M. Nelson. Wilt thou bless and continually Bendícelo y sosténlo, Padre. we are grateful Agradecemos begotten Son, por tu Hijo unigénito, for his infinite atonement por su expiación infinita,
We pray that we might always Rogamos, Padre, que siempre le recordemos, that we will follow his example, que sigamos su ejemplo de amor y servicio, that we will minister to all of que them ministremos a todos tus hijos with love and devotion. con amor y con devoción es nuestro ruego en el nombre de Jesucristo. Amén.